Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una jornada que Izquierda Unida desarrolla a lo largo de todo el Estado para poder llevar el Parlamento, la voz de la calle al Parlamento, sobre todo en ese debate del Estado-Nación que vamos a tener este año en el Congreso de los Diputados, debate que no tuvimos el año pasado, por cierto, y que vamos a tener el primer debate del Estado-Nación con el gobierno de Mariano Rajoy. Para ello hemos sacado una campaña que es a Rajoy le diría, que podéis seguir en este momento a través del streaming, y en el que podréis mandar propuestas para comentar con Cayo Lara, que está ahora mismo aquí conmigo, a través del hashtag a Rajoy le diría, hashtag a Rajoy le diría, y nos van llegando las preguntas que le diríais a Mariano Rajoy en ese debate del Estado de la Nación. Además hemos estado durante todos estos días habilitando en la página web de Izquierda Unida un formulario donde la gente nos ha ido mandando propuestas sobre qué le dirían a Mariano Rajoy el día del debate del Estado de la Nación. Nos han llegado pues más de 1000 propuestas divididas en distintos campos, pues, sobre economía, sobre corrupción, sobre recortes, sobre juventud, sobre igualdad, sobre medio ambiente, y de todas esas propuestas que van a servir para articular el debate que vamos a hacer en el Parlamento de la Nación, el día del debate del Estado de la Nación, hemos seleccionado unas cuantas para poder comentar hoy aquí con Cayo Lara y con todos vosotros que estáis viendo esto. También, insisto, voy a poder ver las propuestas que lleguen a través del hashtag a Rajoy le diría. Así que yo empezaría. Lo primero que quería comentarte, Cayo, era que casi el 40% de las propuestas que han llegado tienen que ver con corrupción. Y muchísimas de ellas piden la dimisión de Rajoy. Así que te voy a comentar la primera, me parece que sintetiza lo que muchos ciudadanos han querido decirnos, ¿no? Que es pedir la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Sí, yo creo que en la cabeza de la gente está en este momento que hay un deterioro democrático clarísimo, que la corrupción está formando parte del panorama español, pero que no es una corrupción de hoy, es una corrupción que viene especialmente del periodo de la burbuja inmobiliaria, porque la corrupción es sistémica, está entroncada dentro del propio sistema, y este movimiento que hemos tenido, este modelo de crecimiento insostenible, especulativo que ha sido el ladrillo, pues ha llevado a facilitar más las condiciones para que se incrementara la corrupción en España. Entonces, en un país que se desangra con 6 millones de parados, que la gente está abriendo los periódicos cada día o está escuchando las noticias y se encuentra con que cada día aparece un nuevo episodio de supuesta corrupción, además temas viejos que se arrastran desde hace muchísimos años y no se resuelven, pues evidentemente, aunque no es el primer problema de los ciudadanos, sí, porque el primer problema de los ciudadanos es el paro y el segundo la crisis económica, pero es cierto que el tercero se sitúa la corrupción y tal vez por eso está habiendo esa demanda ciudadana pidiéndole al presidente del gobierno que debería dimitir, sobre todo a partir de que se ha conocido el escándalo Bárcenas y que, de ser tal como se está expresando en los medios de comunicación, estamos hablando ante uno de los grandes escándalos de supuesta financiación irregular de un partido político, ni más ni menos que el partido que está sustentando al gobierno. Pues tú fíjate, porque muchas de las propuestas que venían, yo estoy de acuerdo contigo, la corrupción lo que hace es que la gente esté más indignada, ¿no? Porque de las propuestas que nos han llegado, la parte más indignada venía por el tema de la corrupción. Por ejemplo, te comento, nos dice una ciudadana, se llama Lola Montalvo, nos escribe: los ciudadanos tenemos la sensación, basada en la realidad, de que nos están engañando. Eurovegas, Bárcenas, Gürtel, corrupción del PP. ¿No cree, señor Rajoy, que debería ser delito incumplir el programa electoral? Vamos a ver, faltar la palabra dada, claro. Incumplir el programa electoral es sencillamente incumplir un contrato que se establece con los ciudadanos. Si tú a los ciudadanos le dices que vas a aplicar un programa electoral y después aplicas uno radicalmente distinto y que además hace daño a tanta gente en nuestro país, hasta el punto que ha habido 36.000 manifestaciones de diferente nivel en España en el año 2012, según datos del gobierno, es decir, toda esa gente no puede estar equivocada. Y en mucha de esa gente hay gente que son votantes del Partido Popular. Entonces lo que ha habido es una estafa electoral a este país, pero especialmente a los votantes del Partido Popular, porque un gobernante no puede hacer exactamente lo contrario de lo que dijo en el programa electoral, en el compromiso que adquirió con los ciudadanos de que iba a llevar hacia adelante un programa y está aplicando uno radicalmente distinto. Por tanto, la gente tiene razón. Estamos ante una situación de estafa electoral por parte de Mariano Rajoy. Mira lo que nos dice Juan Escribano también, siguiendo la línea de lo que dices. Dice que una de las propuestas es que los delitos económicos no prescriban, que también la gente está muy enfadada por esto, pero la segunda es que todas las decisiones importantes que no fueran en el programa electoral del partido que gobierne se lleven a referéndum para la ratificación de todos los ciudadanos. ¿Qué te parece la propuesta? Sí, pero es que importantes son muchas. El problema, yo creo que estamos ahora mismo, hay un problema de falta de legitimidad. Porque la violación del programa por parte de Rajoy, y voy a enumerar unas cuantas, de las que me acuerdo de memoria, dijo que no iba a abaratar el despido. Ha abaratado el despido con la reforma laboral.
Dijo que iba a crear empleo. Se han destruido 850.000 puestos de trabajo desde que está aplicada la reforma laboral en el último año en nuestro país. Dijo que no iba a salvar a los bancos. Le ha metido tanto dinero o más que Zapatero para salvar a los bancos. El IVA, me acuerdo. Dijo que el IVA no lo iba a subir, no solo lo dijo, sino que montaron una campaña de rebelión que la encabezó Esperanza Aguirre en Madrid contra el señor Zapatero porque hizo una subida del IVA. Bueno, pues dijo que no iba a hacer un banco malo. Bueno, pues ha creado ya el banco malo, ya lo tenemos creado, que es la Sareb, donde han pasado 89.000 viviendas aproximadamente. Es decir, es que de todos los compromisos electorales de temas serios que dijo, por ejemplo, dijo que no iba a hacer amnistía fiscal. Ha hecho una amnistía fiscal donde a los defraudadores del guante blanco, pues de 40.000 millones que han regularizado, han pagado la friolera del 3%. Es decir, cuando la mayoría de los trabajadores pagamos entre el 15 y el 52% en función del IRPF y el impuesto de sociedades a las empresas se mueve entre el 25 y el 30%, aunque luego realmente no lo terminan pagando, pero lo que es un insulto, es un expolio de recurso público el amnistiar a gente que ha pagado un 3% del gran fraude fiscal que estaban organizando este país. Es decir, podríamos enumerar más cosas, son temas muy gruesos y por tanto lo que estamos hablando es una especie de enmienda de totalidad a la totalidad de las políticas de Rajoy y evidentemente por eso se le ha exigido un referéndum por parte de los sindicatos, por eso nosotros estamos apoyando que tiene que haber un referéndum, porque Rajoy lo que tiene que salir es a decirle a los ciudadanos si ratifican o no esas políticas que no tienen nada que ver con las políticas que se comprometió en el programa electoral. Yo creo que por eso muchísima gente pide la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones. De verdad que ha sido masivo esa petición, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro tema que yo sé que te gusta mucho. Lo plantea muchísima gente, pero yo selecciono la pregunta de José Luis Lilimia Valle, que dice: ¿para cuándo la modificación de la ley electoral que aproxime más la verdadera representación en la calle de todos los partidos y no como hasta ahora? Porque no es cierto hoy que cada voto valga lo mismo. Hemos tenido la oportunidad de reformar la ley electoral cuando Zapatero tenía mayoría en el gobierno, aunque fuera mayoría relativa. Tenía los votos suficientes para tener la reforma electoral. Era una reforma electoral mucho más justa, que daba más proporcionalidad al Parlamento y donde, aunque exactamente no fuera la proporcionalidad pura, pero sí corregía bastante las deficiencias de esta ley. Zapatero no quiso hacerlo. Y lo que hizo con no hacerlo es traer una mayoría absoluta al Partido Popular, que con un 44% del voto tiene el 50 y tantos % de los escaños, precisamente por el sistema electoral. ¿Cuándo se va a cambiar la ley electoral? No hay voluntad política por parte del PP de cambiarla, pero mucho me temo que por parte del PSOE tampoco, porque hoy están hablando de modificar la ley electoral y lo que quieren es llevar todavía la ley electoral a un sistema más mayoritario, por tanto menos democrático. Así que yo creo que únicamente será la presión popular y la modificación electoral que se produzca como consecuencia de que la gente castigue cada vez más al bipartidismo, que es responsable de este sistema injusto electoral, y nos vaya dando más fuerza a los partidos que legítimamente debemos de tener la representación en el Parlamento en función de la que tengan otros partidos en relación a los votos que tengamos cada uno. Pues esto es un principio básico, que me parece que no discute la inmensa mayoría de los ciudadanos. No, y de hecho ha habido de verdad que de las 1000 propuestas, pues no sé, puede haber 300 propuestas hablando de la ley electoral y de más transparencia y de más democracia casi todos los ámbitos, pero luego la ley electoral. Vamos a pasar, hicimos una propuesta también para que la gente hiciera propuestas sobre empleo, ¿no? Y la verdad es que lo que la gente le quiere decir sobre empleo a Mariano Rajoy son casi todos casos personales, ¿no? Yo te le seleccioné alguno para que comentáramos, ¿no? Y el primero que te quería comentar es el de Alejandro Monzonís, ¿no? Que dice así, dice: señor Rajoy, tengo 23 años y soy alumno de sexto de Medicina en la Universidad de Valencia. Como usted puede deducir, yo al igual que el resto de mis compañeros he hecho lo que siempre nos han dicho ustedes: estudia y tendrás futuro. Mire usted qué desconcertante situación, que después de haber seguido el consejo de nuestros mayores resulta que no hay futuro, o al menos no en este país. ¿Qué repercusiones cree que tendrá para España la migración masiva de la mano de obra mejor preparada? ¿Qué piensa hacer al respecto? Esta se la podrías pasar a Mariano Rajoy en el debate de la Nación, ¿no? Sí, seguramente que será, además, más que una pregunta, le haremos alguna propuesta concreta, ¿no? Pero lo que es cierto es que ya hay casi 400.000 jóvenes que han emigrado desde que empezó la crisis en España, que está emigrando la gente más preparada, la gente más formada a aportar sus conocimientos y su fuerza de trabajo a otros países, y después nosotros nos convertimos en receptores de productos de esos países que se producen precisamente con la mano de obra cualificada que hemos formado en las universidades españolas, ¿no? El problema de fondo aquí, ¿qué es lo que se produce? Pues eso lo sabe la gente. Se produce primero, es una frustración profunda personal en la gente que se está preparando una carrera y se encuentra en este momento con que no hay convocatoria de plazas públicas en el sector de la sanidad. Porque no solamente no se convocan, sino que se están destruyendo. Es decir,
que el gobierno no está cubriendo las plazas que se están jubilando, solo cubre 1 de cada 10 plazas. El gobierno está despidiendo a interinos y está con un objetivo que es privatizar el servicio público universal que tenemos de la sanidad pública. Por tanto, no hay ninguna voluntad, es decir, han engañado a la gente. Claro. Porque a los jóvenes les han dicho estudiar, que vais a tener un empleo, la gente estudia, se prepara y efectivamente ahora se encuentra con que no hay plazas públicas por parte del Estado para cubrir esos puestos de trabajo necesarios para que podamos seguir manteniendo una sanidad de calidad en nuestro país. Y la segunda es el expolio que supone de recursos para el país. Es decir, es que todos estos jóvenes que estamos formando con esfuerzo de los recursos de todos los españoles en las universidades, pues resulta después que su fuerza de trabajo y su conocimiento no lo pueden desarrollar en su propio país para que el país vaya ganando también valor añadido y vaya de alguna manera desarrollando bueno, pues un modelo que cada vez nos permita tener un estado social más avanzado. Evidentemente es un desastre desde cualquier punto de vista que se mire y por tanto ese es un tema que no solo habrá que decírselo a Rajoy, sino que lo que tenemos que presentarle será la propuesta alternativa concreta para que se cubran puestos de trabajo y la gente no tenga tanta desesperanza como tiene en este momento. No, tiene que ser una prioridad. Ha habido muchos chavales, mucha gente joven que ha planteado la misma pregunta que planteaba Alejandro, ¿no? La idea de que se tienen que ir del país. Pero no es el único sector de población realmente afectado por la crisis. Te voy a comentar el caso de Jesús Antonio González, que dice, llevo 3 años en paro, tiene 46 años, después de haber trabajado 26 años y me encuentro que cada año que pasa me resulta más difícil encontrar empleo. A los jóvenes les va casi peor, dice él. ¿Qué es lo que haría usted para solucionar nuestro problema? Somos tantos parados como los que le han votado a usted prácticamente en las elecciones generales. Sus palabras en los medios de comunicación, después de quitarle las pajas, nos muestra que no nos dice nada. Sea claro, por favor, y díganos si hay futuro para nosotros. Si nos hubieran votado todos los parados, teníamos bastante más peso en este momento en el Parlamento y probablemente Rajoy no tenía la mayoría absoluta y probablemente no se estarían aplicando las políticas tan negativas contra los trabajadores que está aplicando el gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a ver, hay una alternativa diferente. La política de destrucción de empleo, por ejemplo, la reforma laboral es una barbaridad lo que se ha aplicado en España, porque es una reforma que solamente está destruyendo empleo y está abaratando los salarios de los trabajadores, generando más precariedad en el empleo y además atacando directamente a los sindicatos para quitarse de alguna forma lo que es el poder contractual de los trabajadores en las relaciones que tienen con las empresas. Habría que cargarse y derogar la reforma laboral. En segundo lugar, desde nuestro punto de vista, había que invertir el proceso de la política de recortes y de ajuste, que solo crea más recesión y destruye más empleo, por una política de buscar más ingresos en el fraude fiscal y con reformas fiscales progresivas. Y de esa forma se podían impulsar políticas de inversión pública por parte del Estado, se podían impulsar políticas activas de empleo, especialmente en el sector de servicios, pero también invirtiendo en I+D+I, en un proceso industrial también en nuestro país, en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, lo que tiene que ver con políticas medioambientales, lo que tiene que ver con energías alternativas. Es decir, hay sectores en este momento donde se puede invertir, pero en todo caso lo que no podemos volver a lo que planteaba el ministro ayer, anterior, porque el ministro igual. Lo que vino a decirnos fue que habría que potenciar el sector del turismo, servicios turismo, y en segundo lugar que habría que volver a la política del ladrillo. Claro, es terrorífico que un ministro de Economía y Competitividad nos diga que tenemos que volver a ese camino, porque ese es el camino que ha llevado precisamente a que personas como Alejandro y como en definitiva, estén sin esperanza en este momento en el país. Y luego hay políticas que se podrían aplicar, no sé si el último que nos... Sí, ¿cómo se llama él? Espérate, que lo tenía aquí. José Luis. José Luis, no sé si viene del sector de la construcción, pero por ejemplo nosotros le venimos planteando hace ya tiempo, primero al gobierno Zapatero y después al gobierno de Rajoy, un plan de reforma y rehabilitación y climatización de vivienda en nuestro país, que poniendo recursos por parte del Estado podía crear 700.000 puestos de trabajo, blanquear una parte de la economía sumergida importante que se está produciendo y darle esperanza a mucha gente que ha perdido el trabajo precisamente en el sector de la construcción. Y en muchos más. Vamos a hablar un poco de economía, porque han llegado también muchas propuestas de economía. Muchas son coincidentes con las que plantea Izquierda Unida y algunas otras yo creo que son nuevas para comentar. La primera, porque han habido muchas propuestas en ese sentido, viene de Joaquín Jiménez, y Joaquín dice: señor Rajoy, ¿por qué no pelea usted en Europa por modificar el estatuto del Banco Central Europeo de modo que pueda comprar deuda española al interés habitual de los bancos centrales al uso? Tú fíjate que medida más razonable y que no se lleva a cabo, ¿no? La pinta que tiene solamente puede tener una explicación. Es decir, porque es cierto que el Banco Central Europeo está montado sobre una estructura donde no puede dar crédito directo por la propia normativa, creo que es el artículo 123 del tratado o algo así, o 113, no puede darle crédito a los países, a los bancos centrales, pero sin embargo sí se los puede dar a los bancos.
Es decir, le da crédito el Banco Central, que es nuestro banco. Le da crédito a los bancos al 1% y los bancos vienen con ese dinero al 1% y nos compran deuda soberana a los países, deuda pública al 4 o al 5%. Fruto de eso es fruto de lo que tenemos, esos 38.500 millones de intereses que tenemos que pagar y que hay que quitarlos en políticas de servicios públicos en nuestro país. Por tanto, se deteriora lo público. La cuestión de Rajoy es por qué no plantan cara directamente en la Unión Europea y plantean directamente que se tiene que modificar la legislación para que el Banco Central Europeo sea un banco que actúe como la Reserva Federal, por ejemplo, de los Estados Unidos, que pueda comprar deuda soberana, pero que también pueda emitir moneda en un momento determinado y pueda, vamos más allá, un paso más allá, devaluar la moneda cuando haga falta para que podamos ser competitivos en los mercados internacionales. Lo necesitamos. Esto no lo están haciendo y desde luego no hay ninguna voluntad. ¿Cuál es la única razón que puede haber detrás? Hombre, la obvia, el Banco Central está para servir a los bancos internacionales y especuladores internacionales y Rajoy está para servir los intereses de los banqueros. Pues fíjate, la propuesta de Joaquín a mí me parece muy razonable. Mira lo que nos quiere preguntar Mario Montesinos también a Rajoy. Dice, ¿no sería mejor poner más inspectores de Hacienda que hacer una amnistía fiscal para los defraudadores? ¿No te parece una lógica aplastante? Un dato, la amnistía fiscal que ha hecho Montoro para los grandes defraudadores ha regularizado 40.000 millones de euros. Han pagado una media del 3%, es decir, 1.250 millones de euros. Se han dejado de ingresar a una media que hubieran ingresado del 30%, que es lo que ingresamos los trabajadores y trabajadoras de media. No hay que olvidar que el IRPF, los que estamos sujetos a una nómina, venimos a pagar aproximadamente entre el 15 y el 52%. Bien, pues los grandes defraudadores lo han resuelto con un 3%. ¿Esto qué significa? Que se dejan de ingresar 10.750 millones de euros en las arcas de la hacienda pública. Fíjate qué cantidad de cosas podíamos hacer con ese dinero, pues cuantas, repito, y que además obligatoriamente lo tenían que haber ingresado a las arcas de la hacienda pública porque lo dice el artículo 31 de la Constitución española. Entonces, evidentemente, estas políticas de amnistía del gobierno caminan en la dirección contraria. Y la agencia tributaria, llevamos 4 años consecutivos con el gobierno de Zapatero y con el gobierno de Rajoy, llevamos 4 años consecutivos de reducir recursos en la agencia tributaria. No cubren las plazas que se jubilan, una de cada 10 solo, y además dedican menos recursos. Este año el presupuesto se han dedicado 7,3% menos que el año anterior. Con lo cual, claro, no hay ninguna voluntad política de combatir el fraude fiscal porque no hay ninguna voluntad política de incrementar los recursos en la agencia tributaria. No, además, debe ser el gasto mejor empleado de Estado, ¿no? Pagar un salario de una agencia tributaria, que decir, pues te devuelve dinero, ¿no? Es el dinero mejor invertido, ¿no? Hay un dato comparado que es interesante, ¿no? En España, me tienen que concretar el dato, pero en España se gastan como 6 euros para recaudar cada 1.000 euros, se gastan 6. En Francia, por ejemplo, que está cerquita, se gastan 12 euros para recaudar los mismos 1.000 euros. Es decir, la administración francesa tiene mucho más interés en perseguir el fraude en Francia, con mucha diferencia que el que tiene el gobierno de España, que solamente están cubriendo aquí lo que son recursos en cuentas suizas y en paraísos fiscales. Pues fíjate, Esteban Andolina nos sugería otra manera de sacar dinero, se la quiere sacar también a Rajoy. Dice, si la economía española es una de las más perjudicadas por los paraísos fiscales, ¿cuándo piensan los dirigentes españoles presentar formalmente una petición en Bruselas para abolirlos? Pues hasta ahora se ha hablado mucho de ese tema, sí, pero la voluntad política no se manifiesta con las palabras, se manifiesta con los hechos. Y los hechos siguen siendo que todavía hay bancos españoles con sucursales en paraísos fiscales, hay empresas españolas del IBEX que están operando a través de paraísos fiscales y aquí nos adoptan medidas serias para parar los paraísos fiscales. Voy a dar un dato que es importante. Se calcula que en los paraísos fiscales se defrauda a todos los estados de la Unión Europea del orden de 1 billón, con B, que es todo el Producto Interior Bruto de España, se defrauda cada año en los paraísos fiscales. Bien, ese es el presupuesto. Pero a ver, que el Producto Interior Bruto de España entera, un año, ¿es lo que defraudan? En los paraísos fiscales a nivel todos europeo? Los países miembros de la Unión Europea. Bien, para tener ese dato, para que nos hagamos una idea, ese es el presupuesto que aprueba la Unión Europea y que ha sido recortado este año para el siguiente sexenio 2014-2020 para todos los países de la Unión, que ha recortado el presupuesto y es el equivalente del presupuesto a todo lo que se defrauda en los paraísos fiscales en la Unión Europea. Eso da una idea de la falta de voluntad política de construir una Europa social y una Europa que vertebre social y territorialmente a los países que componemos el Estado de la Unión. Porque se puede evitar los paraísos fiscales, seguro que se pueden prevenir. Es una decisión política. Es una decisión política. Mira, ahora mismo Alfonso Indignado nos acaba de mandar un
un hashtag que dice: primero privatizaron las empresas porque así producían más beneficios y después las perdonaron los impuestos. Esto es una estafa. ¿Qué te parece lo que dice Alfonso? Pues que es curioso que la privatización de las empresas forma parte del consenso de Washington. Claro. Es decir, la filosofía de la construcción de la Unión Europea estaba en privatizar lo público. Por eso tanto los gobiernos de Felipe González como de Rodríguez Zapatero, ya menos porque había menos que privatizar, como los gobiernos de Aznar, que privatizó mucho, privatizaron las empresas públicas, que hoy algunas de ellas son multinacionales, con muchísimos beneficios. La prueba mejor es que eran empresas absolutamente rentables. Pero luego es curioso que algunos de estos se han colocado en esas empresas que privatizaron ayer. Léase Felipe González o léase José María Aznar y una buena retahíla de ministros. Da la impresión que privatizan las empresas públicas y se quedan con una especie de texto no escrito donde dicen: y mañana yo me iré a esa empresa, me meterás allí para pagarme no sé qué cantidad. Claro, por lo menos habrá que pensar razonablemente que algo hay de eso, ¿no? Y luego lo que es más dramático es que los beneficios de las empresas que no pagan de impuestos, con esos continúan haciendo negocio, y especialmente cuando invierten en deuda pública del Estado. Es decir, con lo que dejan de pagar los defraudadores, compran deuda pública del Estado y siguen haciendo negocios, ¿no? Que seguimos pagando los intereses del conjunto de ciudadanos. Es el negocio redondo del sistema. Pues aparte del negocio redondo ha habido una estafa, que es la estafa de las preferentes. Hemos tenido muchas aportaciones a través de la página web de afectados por las preferentes. Yo te leo brevemente lo que nos ha mandado Josefa Lloret, ¿no? Josefa Lloret tiene 79 años. Dice: tengo 79 años, soy una afectada por la estafa de las participaciones preferentes de Caja Madrid. Mi hija tiene 40 años y también está afectada. Nuestro delito fue que no leímos lo que firmábamos, como hace la mayoría cuando contrata un producto en el banco, porque vamos a entender muy poco, pero sobre todo porque creemos lo que nos dicen los profesionales, cuyo trabajo pensamos que también incluye el orientarnos. Para eso son profesionales, ¿no? Ahora sabemos que nuestro dinero, ese que hemos ahorrado trabajando, ha servido para salvar a Bankia. ¿Qué te parece lo de las preferentes? Yo creo que es la parte más indignante que tiene esta gran estafa que han montado, porque esta concreta de las preferentes es que a la gente le vendieron lo que ellos llaman un producto porque necesitaban sacar dinero, porque se habían atrampado, y además para sacar dinero de la propia gente, porque no lo tenían en las cuentas corrientes, en los depósitos no lo podían utilizar, inventaron el tema de las preferentes para conseguir recursos, para seguir dando créditos a los promotores urbanísticos para que siguieran con el sistema especulativo de promoción de vivienda. O sea, que es todo como un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, ¿no? Pero a la gente la engañaron directamente. A la gente mayor, que no son inversores habituales. Como a Josefa. Es que llegó el director de su oficina, que además tenía buena relación con él, lo conocía la familia, le ofertó el producto, pero no solo se lo ofertó, que le dijo que era bueno, es que le dijo que iba a tener una rentabilidad mayor, es que le dijo que no tenía ningún riesgo, es que no tenía ningún peligro. No es que la gente no leyera la letra pequeña, es que a la gente, porque a los propios directores de los bancos también les presionaron para que tuvieran resultados concretos de captar recursos por la vía de las preferentes. Es decir, es una de las mayores estafas que se han producido en España. Y desde luego tenía que sentarse mucha gente en el banquillo porque tenían que responder de este tema, y desde luego tenía que haber cobertura, no para los inversores. El que invierte y sabe que va a invertir y que puede perder o ganar, pues está arriesgando el dinero como el que lo arriesga en un casino. Pero en este caso concreto es que era la gente que tenía ahorros precisamente para la vejez y les han expoliado, y son muchos casos en nuestro país. Por tanto, mi opinión es que de lo más sangrante que ha pasado en España, y esta gente tenían que sentarlos en los banquillos, pero además a la gente le tenían que devolver lo que les han expoliado y lo que se lo han llevado, porque alguien lo tiene que tener, no cabe ninguna duda. Eso desde luego, vamos, en alguna parte tiene que estar el dinero debe estar en alguna parte, ¿no? Mira, nos dice Fernando Espinosa, hablando un poco del modelo productivo que hablábamos tú antes, ahora mismo le preguntaría a Rajoy, ¿cuál es el modelo productivo para España por el que apuesta el Partido Popular cuando recorta brutalmente en I+D+I? El que ha dicho Guindos ayer, ha dicho que el modelo de desarrollo en España tiene que ser el modelo del turismo y los servicios, pero los servicios del turismo. No está hablando de los servicios públicos, que nosotros defendemos que los servicios públicos se tienen que incrementar en educación, en sanidad, en ley de dependencia, en servicios sociales generales, porque estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea en gasto social, como bien ha dicho Vicente Navarro en todos los estudios que ha hecho, ¿no? El problema es que el ministro lo que está diciendo es que hay que orientar hacia el turismo y hay que orientar de nuevo hacia el ladrillo. Es decir, es inconcebible. No hay ninguna voluntad política por parte de este gobierno de invertir recursos en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la I+D+I, ni con un proceso de desarrollos industriales que todavía se tenían que recuperar en nuestro país, aunque claro, aquí estamos acostumbrados a escuchar frases de ministros como aquel famoso Solchaga, que decía que la mejor industria era la que no existía. La mejor política industrial era aquella que no existía, ¿no? Entonces parece que este gobierno camina por la misma dirección.
Tú fíjate, una de las cosas de la indignación que tiene la gente por la mala situación económica que atraviesa España, pues al preguntarle a Rajoy qué le diría, pues mucha gente lo que le diría a Rajoy es que intentara vivir como viven ellos. Y a ver qué tal. Por ejemplo, te selecciono uno que le sugiere Rafael Carchacón Benítez. Le dice a Rajoy que intente vivir un mes con el salario mínimo interprofesional, pero pagándolo todo, ¿eh? Luz, vivienda, agua, teléfono, transporte, comida, etcétera. Y dice, y le dejo una ventaja, ese dinero solo para él, sin tener que repartirlo con el resto de la familia, y ya no hablemos de la ayuda a los 400 euros para los parados. De estas hay muchas, sugiriéndole a Rajoy que viva como vive el pueblo, a ver si realmente se toman así las decisiones. Pero eso es vamos a ver, la historia de las clases sociales en nuestro país no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo, y aquí lo que se está es una política de clases, donde el Partido Popular está defendiendo una clase privilegiada determinada en España, está defendiendo al poder financiero, está defendiendo el poder del capital, el poder de las grandes fortunas, y está atacando, que es la parte más dura, está atacando a los más pobres, a la clase más jodida de este país, y además se ha metido de una manera descarada ya con la clase media. Hoy aquella clase media que había y que tenía seguridades totales de cara al futuro, pues ya no tiene tantas seguridades, y hay mucha gente que ha perdido el empleo que jamás pensó que se podía encontrar en una situación de precariedad, y no solo de precariedad, sino de exclusión social en este momento, y que además provienen de sectores de la sociedad que jamás pensaron que le podía pasar eso. Por tanto, Rajoy sabe cómo se puede vivir con un salario mínimo interprofesional. Lo saben perfectamente. Sí. Por eso están defendiendo su estatus. Por eso defienden el estatus que tienen. No es que se estén equivocando en las políticas. Mucha gente dice están cometiendo errores políticos por parte del gobierno. Sí, se equivocan, y no están cometiendo errores. Lo que están haciendo es una política para los intereses de clase, de las clases más ricas de este país, frente a lo que es la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Pues una de ellas nos pregunta ahora Saúl, ¿cuántas personas más tienen que suicidarse para que acepten la dación en pago? Yo sé que es una pregunta dura, pero es que es real lo que está pasando. Nos cogió en el Congreso el otro día discutiendo la ILP que habían presentado las plataformas de afectados por la hipoteca. Sí. La posición política que había adoptado el PP, y la había hecho pública, es que no iba a votar a favor de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular. Por tanto, la iban en ese acto del Congreso, en ese pleno, sencillamente la iban a votar que no, y no iba a seguir trámite parlamentario alguno. Sin embargo, esa misma mañana se producían 2 suicidios en Baleares, de una persona de 67 años y una persona de 68, que les habían advertido que les iban ya a echar de la vivienda, a desahuciar, porque tenían alguna deuda pendiente. Bueno, desgraciadamente, ese fue el elemento determinante para que el PP decidiera sobre la marcha aceptar a trámite la ILP. Ahora la pregunta es, ¿cuánta gente más se tendrá que suicidar en este país para que esa ILP en el trámite parlamentario realmente se pueda conseguir no solo la dación en pago con carácter retroactivo, que defendemos junto con las plataformas, sino lo que es más importante, y es que a la gente que no puede pagar una hipoteca, en lugar de quitarle la vivienda y resolverlo con la dación en pago, le den un alquiler social, le pongan una salida social para que paguen un alquiler en tanto en cuanto puedan volver a tener trabajo y a tener una situación de regularización y puedan volver a pagar su hipoteca. Eso es fundamental en este momento concreto, y yo creo que lo que tendrá que continuarse será con la presión ciudadana, la presión de las plataformas, para conseguir realmente que venzamos el pulso, porque el pulso no es solo contra el gobierno, es más, no es contra el gobierno, el pulso es contra la banca, contra el poder económico que está detrás. El problema es que el gobierno está al servicio de ese poder económico, y hay que volcar el pulso es efectivamente a ese poder económico, y para eso tenemos que seguir presionando, porque en el Parlamento la correlación de fuerzas no es favorable para conseguir la dación en pago con carácter retroactivo y la traslación a un alquiler social de lo que son las actuales hipotecas que mucha gente ya no puede pagar. De todas maneras, fue un buen día. A mí me gustó ver que por lo menos se tramitaba lo que era una lucha social de la plataforma afectadas por la hipoteca. Otra lucha que está en la calle es la marea verde, Cayo, es la educación. Ha habido muchas propuestas con el tema de la educación, y sobre todo con la ley Wert, que se dice que se va a tramitar en este gobierno. En cualquier caso, yo te he elegido una propuesta de Asunción Mateos, que dice algo que yo comparto, que dice: el futuro de la ciudadanía y de un Estado democrático se basa en una educación pública, justa y en la igualdad de oportunidades. Siempre hay que invertir en educación. ¿Por qué este gobierno piensa tan poco en el futuro y en el porvenir de sus ciudadanos? Atentamente, una maestra de la educación pública. Porque también están pensando en clave clasista. Vamos a ver, es tremendo, pero es que a la derecha económica de este país no le interesa que tenga una competitividad con la clase trabajadora compitiendo desde el punto de vista de la educación. En el fondo es que hasta eso se lo quieren reservar como un privilegio de ricos, como un privilegio de clase,
como se tenía en los peores tiempos del franquismo. O sea, el que tenga dinero que pueda estudiar. Pero es evidente, es que los que tienen dinero además dicen, yo no quiero pagar impuestos para que no estudien los hijos del vecino, del obrero que está por allí, porque además si estudian y están en mi nivel, esto es una barbaridad, puede parecer una barbaridad, pero si están en nuestros niveles de conocimiento, vamos a tener un mercado mucho más competitivo a la hora de tener los cargos y los altos puestos que tengamos en este país, ¿no? En el fondo yo creo que está subyaciendo una posición ideológica profunda de clase en el Partido Popular con estas políticas. No les interesa un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo que pueda... Porque claro, al final la educación produce la liberación de la gente, produce la libertad de pensamiento, produce el conocimiento de las cosas. Y eso no le interesa porque tienen que seguir engañando a la gente. Entonces estamos de nuevo en el viejo esquema clasista y que además lo llevan incluso hasta la parte de segregar, subvencionar a colegios que segregan por sexo alumno y alumna. Es decir, volver a la etapa del franquismo pura y dura, ¿no? Eso dice mucha gente de la Ley Wert, ¿eh? Pero eso dice mucho de lo que es la política de este gobierno. Eso dice mucho la Ley Wert. Por cierto, hablando también de educación, Julián nos acaba de mandar también una pregunta, ¿no? Que pidiendo que se paguen las becas a los miles de estudiantes que ya están asfixiados porque llevan meses esperándolas y todavía no les han llegado para poder estudiar, ¿no? En línea de lo que decías, que los hijos de los trabajadores no tienen dinero, necesitan las becas, las necesitan ya. Las becas a la clase más pudiente, lógicamente, no, aunque le vengan bien, si alguno la puede conseguir, pero no le afectan fundamentalmente, pueden seguir estudiando sus hijos, los que tienen recursos, ¿no? Claro. Los que no tienen son los que le afecta profundamente las becas. Por tanto, volvemos a lo mismo. Es que dentro de los postulados de este gobierno está, de alguna manera, en excluir, desde el punto de vista educativo, excluir a un sector de la clase trabajadora de nuestro país. Y en eso están, por eso no se preocupan por el tema de las becas. Se han preocupado mucho por las amnistías fiscales a los ricos y no se preocupan. Se preocupan mucho por salvar a los bancos y resulta que no tenemos dinero para darle 4 perlas que son al final de becas a los chavales para que puedan seguir estudiando, pero que para muchas familias son un drama. Y es que significa poder estudiar o no poder estudiar. Sí, sí. Y claro, eso es dramático. Eso es dramático sencillamente y no sirve el argumento de que tenemos un déficit importante en España y que tenemos una deuda que se va acumulando porque tenemos una herencia recibida. No sirve, porque estamos en un país donde hay 90.000 millones de euros de fraude fiscal y donde se ha estado durante muchos años rebajando más los impuestos a los más ricos, todos los gobiernos, de Aznar, de Zapatero y ahora de Rajoy, bajando más los impuestos a los más ricos y de alguna manera vaciando lo que son las arcas de la hacienda pública y ahora resulta que faltan recursos, tenemos un déficit importante y no tenemos recursos para cubrir lo que dice la Constitución, que son en definitiva derechos sociales y derechos educativos y derechos sanitarios como están contemplados en la propia Constitución española. Pues el derecho de la sanidad también es algo que preocupa muchísimo a la gente, todo lo que es la privatización de la sanidad. Han llegado muchas propuestas en este sentido. Yo te he elegido la reflexión que nos traslada Ángel Expósito, ¿no? Que dice que uno de los mayores logros de este país, dice de España, es la sanidad pública de calidad y una seguridad social que era la envidia de medio planeta, ¿no? No tienen miedo a perderla. Hace pocos días en el Reino Unido se declaraba que habían visto perfectamente que la privatización sanitaria había sido un error. No me vengan con historietas de que no hay dinero para mantener el estado de bienestar, dice, por el que tanto lucharon nuestros padres. ¿El dinero prestado a los bancos en este país no hubiera servido para ello? Vamos a ver, yo creo que hay una pregunta mucho más sencilla, ¿no? Es decir, lo que se pregunta mucha gente en este país, y a mí me lo preguntan en muchos actos que estoy, es ¿cómo es posible que teniendo más riqueza que nunca en España en Producto Interior Bruto, resulte que nos digan que tenemos que vivir peor que ayer? Claro. Y nos digan que no podemos mantener un sistema de salud pública que hemos mantenido hace 10 o 15 años. Y nos digan que no podemos mantener un sistema de educación que hemos mantenido hace 10 o 15 años cuando éramos más pobres y teníamos menos riqueza. ¿Esto qué lectura da? ¿Qué mensaje da? Hay una lectura que nosotros interpretamos de una manera nítida, ¿no? Es que lo que se está produciendo es un trasvase de rentas, de las rentas del trabajo a los beneficios del capital. Y es que el famoso reparto de la tarta, de la riqueza que se genera en España, por vez primera en la democracia se está distribuyendo de la manera más injusta de todo el periodo democrático. Pongo un ejemplo en lo que tiene que ver con los impuestos. De cada 10 euros que ingresan en la hacienda pública, 8 se ingresan por las rentas del trabajo, es decir, por lo que nos descuentan en la nómina a todos los que tenemos una nómina, y porque lo que pagamos la mayoría por la vía del IVA. De cada 10 euros se ingresan 8 por vía de IVA y por vía de IRPF. Y solo se ingresa 1 euro de cada 10 por la vía de impuestos de sociedades, que son los beneficios que obtienen las empresas. Eso da una idea de cómo está el desequilibrio en este momento de lo que son las figuras impositivas y por tanto lo que se está produciendo es un reparto de la riqueza de una manera absolutamente negativa, con una falta de equidad absoluta, y ese es el problema de fondo por el cual están planteando privatizaciones de servicios públicos y de paso están aprovechando para, desmantelando lo público, abrir el hueco para las empresas privadas de los amigos de pupitre, por cierto, en muchos casos, para que se queden con las empresas públicas, con servicios públicos,
para seguir haciendo de un derecho convertirlo en un negocio. Hasta ahora nadie ha demostrado que la sanidad privada, nadie ha demostrado que es más barata que la pública, porque además de que tienen que pagar lógicamente los salarios, de que tienen que atender el servicio a los ciudadanos, tiene que haber una tajada de beneficio que se lleva el inversor que aparece en esa privatización de la empresa. Y eso no se puede entender. No es posible que haya dinero para ganar más beneficio, para poder mantener salarios de los trabajadores y además prestar un buen servicio a los ciudadanos. Es mentira. Lo que hay detrás es peor servicio a los ciudadanos, menos salario para los trabajadores y beneficio tajada que se lleva la empresa para después probablemente tener una amnistía fiscal y no pagar sus impuestos de los beneficios al Estado. Fíjate, hablando de los derechos, nosotros entendemos que la vivienda también es un derecho, ¿no? Pues nos sugiere Álvaro Carreño que le dijéramos a Rajoy que cree un parque público de vivienda con los millones de viviendas vacías para que no haya gente sin casas en España. Es de Ronda, Álvaro. Yo creo que el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a la vivienda, es el que más pone de manifiesto que esta Constitución está viendo un proceso deconstituyente, por decirlo de alguna manera. Se está deconstruyendo la Constitución española en la parte de lo que se había avanzado en la parte de los derechos. Es decir, las administraciones públicas dejaron de producir vivienda pública protegida y especialmente vivienda en alquiler y dejaron que fuera el mercado libre, el mercado de los promotores, el mercado de los constructores, los que hicieran vivienda privada que después se vendió a precios exagerados porque el Estado no influía en el mercado, no intervenía con vivienda pública y fruto de eso tenemos hoy a las generaciones probablemente más hipotecadas de la historia de España, como con algunos definimos, que están con la cadena perpetua de la hipoteca. Es decir, no se está cumpliendo el artículo 47 de la Constitución y, por ejemplo, las 89.000 viviendas que han pasado al Sareb, al llamado Banco Malo, que han pasado, que son patrimonio público del Estado, porque son de entidades financieras que el Estado hemos metido dinero y, por tanto, somos los propietarios, el Estado, de las 89.000 viviendas. Es incomprensible en este momento determinado que no se estén planteando realmente que ese banco público se ponga en las viviendas, no las 6.000 que plantea la vicepresidenta del Gobierno, sino que se pongan un número importante de esas viviendas desde el punto de vista en el alquiler, para que la gente pueda tener una vivienda con un alquiler social, repito, porque además es un patrimonio que en este momento es de todo el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y sí, el espacio está ahí, dinero se ha metido, pero lo que esto va a traer como consecuencia última es que se van a socializar las pérdidas que han tenido las entidades financieras, la especulación de algunos, se va a socializar esas pérdidas y nos las vamos a comer, nos las estamos comiendo el conjunto de ciudadanos a partir de los propios recursos del Estado. Ese es el resultado último del Banco Malo, de la Sareb, o como le queramos llamar en definitiva, con ese trasvase que se ha hecho de viviendas y también de 13 millones de metros cuadrados de suelo que se han trasvasado al Sareb. Y que tiene que ver con los recortes, ¿no? Y con, los recortes tienen que ver porque, vamos a ver, la deuda que de alguna manera tiene la banca y cuando el Estado entra con la condicionalidad que pone la Unión Europea y que pone la Troika para darle los 40.000 millones de rescate a los bancos, es que resulta que nos pone condicionalidad también al gobierno para que las condiciones, una de ellas era crear el Banco Malo, es una de las condicionalidades que ha puesto la Troika. Lo que es incomprensible es que se esté salvando a los bancos con recurso público, que además una parte con lo que se salva también forma parte de la deuda pública, y por tanto de ahí estamos defendiendo y diciendo nosotros que una parte de la deuda y una parte de los intereses es odiosa, necesita una auditoría para que determinemos qué cantidad es la que hay que pagar de deuda legítima y qué cantidad es de deuda ilegítima. Fíjate, y lo mismo con los intereses. Exactamente esa era la propuesta que nos hacía Miguel Ángel Laje. A Rajoy le pide una auditoría de la deuda para conocer la verdadera naturaleza de la misma. Suspensión de pago a los acreedores hasta finalizar la auditoría. Repudiar y denunciar la deuda odiosa y legítima. No lo van a hacer. Rajoy no va a hacer la auditoría de la deuda porque ellos consideran, en su estatus, en su cabeza, en sus políticas neoliberales, que la deuda se ha contraído por parte de las entidades financieras con otros países, que la deuda se tiene que pagar hasta el último céntimo y que todos los elementos que determinan que esa deuda una parte es odiosa y los intereses son odiosos, repito, porque el Banco Central Europeo no ha actuado como tenía que actuar como un banco nuestro en ese sentido, y en esas concepciones, en esas coordenadas no está el Partido Popular. Por tanto, ellos consideran que es legítima la deuda, que hay que seguir pagando esos intereses y, hombre, y no solamente el Partido Popular, es que también el Partido Socialista, porque la modificación de la Constitución, el artículo 135, es el que hemos dejado consagrado en la Constitución española, que por cierto era intocable, nadie la podía modificar, sin consulta a los ciudadanos, que primero se prioriza el pago de la deuda y los intereses
antes que el bienestar social de los ciudadanos. Se ha quedado plasmado en la Constitución española y en eso el bipartidismo en España son plenamente cómplices y responsables de la situación. Pues fíjate, ha habido también muchas propuestas sobre la idea de eso, de que la Constitución no se cumple, de que ellos no la cumplen y de que habría que ir a un proceso constituyente o que pudiéramos plantear la idea de una Constitución distinta. Yo te leo la propuesta que hace Amanda, que dice, le pediría a Rajoy que no va a conseguir imponernos un modelo privatizador y que aquí estamos, que seremos marea y que seremos constituyentes. ¿Qué te parece? Bueno, las mareas solas no son constituyentes. Nosotros en nuestra organización lo que tenemos aprobado es que estamos en un proceso de acumulación de fuerzas para un día que tengamos el poder, y que tengamos el poder porque los ciudadanos nos quieran dar ese poder, ese día haremos un proceso constituyente en España y hacer una constitución garantista en lugar de una constitución que en este momento cada vez más está al servicio de los poderes dominantes, de distintos poderes dominantes, y en este caso último al servicio del poder financiero de la Troika y de los poderes de la Unión Europea. Bueno, Izquierda Unida, por supuesto, defiende que sea una república, además, ¿no? Y además una república laica. Ha habido muchas propuestas con la financiación de la Iglesia Católica. Entonces, te las resumo en una que nos hace Juan Carlos Quintana, que le pide a Rajoy que no subvencione a la Iglesia Católica y así habrá más dinero para sanidad y para educación. Sin ninguna duda. Europa laica habla de 10.000 millones de ayudas que se le dan por distintas vías a la Iglesia Católica, pero yo resalto una, por ejemplo. La X, la cruz que se pone cuando se hace la declaración de la renta. Cuando estaba el gobierno de Zapatero estaba en el 0,52, por tanto, de los recursos del Estado se aportaba el 0,52, pero no del que pone la cruz. Porque si fuera el que quiere favorecer a la Iglesia y quiere que de los impuestos que paga vaya una parte a la Iglesia y quiere pagar un plus, a mí me parecería bien, ¿no? Haciendo un esfuerzo y abstrayéndome de la laicidad que tengo en mi pensamiento y en el organigrama o en la cuestión programática de Izquierda Unida, ¿no? Pero Zapatero llega y pone no solamente el 0,52, sino que pone el 0,7. Y hoy la Iglesia se está llevando directamente por esa vía 259 millones de euros cada año que pagamos todos los ciudadanos independientemente de que pongamos la cruz o no pongamos la cruz, que esto es lo que mucha gente está despistada, porque piensan que solo lo ponen la que paga la cruz. No, lo ponemos todos. Y esa cantidad en sí misma es mucho más que todas las subvenciones que reciben todos los partidos políticos y sindicatos en nuestro país y los sectores empresariales en un año, curiosamente. Y cuando hemos llegado a la política de recortes, curiosamente la Iglesia Católica es la única que no la han tocado. Con la Iglesia hemos topado, como diría Sancho, ¿no? Al Quijote. Bueno, pues aquí parece que esto sí forma parte, que aquí se ha hecho verdad aquella expresión que utilizó Cervantes y por tanto, bueno, parece sencillamente pues una indignidad de que no estén pagando primero sus impuestos del IBI como deben de pagar como todas las instituciones que hay en nuestro país, pero en última instancia es que le estamos metiendo un dineral impresionante y luego, desgraciadamente, para que sigan defendiendo unas políticas, intentando influir en los gobiernos para que hagan políticas que están en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos y especialmente de la mujer en muchos capítulos de la vida. Como es el caso de la ley Wert, ¿no? Dinero que necesitamos además para otro modelo productivo, ¿no? Ha habido también bastante propuestas que sugerían ideas, como tú has comentado antes, ¿no? De dónde poder invertir el dinero para crear más empleo y un país diferente, ¿no? Emilio Gironés Navarro sugería, le dice, señor Rajoy, su política de recortes, reforma laboral para disminuir el déficit público solamente ha servido para empobrecer cada día más a la ciudadanía. ¿Por qué, en vez de esta desastrosa política que no ha servido para nada, no ha apostado por la inversión pública en economía productiva y sostenible? Nacionalice la banca, que ha recibido tanto dinero público, y construya en vez de destruir. Porque la apuesta de Rajoy es una apuesta que viene de lejos. Viene una apuesta lo dije al principio, en el consenso de Washington, el Tratado de Maastricht, el Acuerdo de Lisboa, y la política es que hay que debilitar a los estados. Y el Estado no tiene que molestar al sector privado, el Estado no tiene que molestar a las multinacionales. El Estado tiene que estar solamente ahí para ayudarles cuando necesiten recursos o cuando necesiten hacer alguna barbaridad. Pero el Estado no puede estar para, de alguna manera, controlarles, regularles y para impedir las barbaries que organiza el sistema capitalista de producción. Eso es lo que quieren y eso es lo que subyace en el fondo de las políticas del señor Rajoy. No quieren ir a un nuevo modelo productivo, porque no quieren la intervención pública del Estado. Por eso adelgazan la hacienda pública, para tener menos recursos, para invertir menos desde el punto de vista del Estado. Y olvidan una cosa importante, y es que el Estado es locomotora de la economía, también para el sector privado y especialmente en momentos de crisis. Ahora el drama es que no tienen recursos, pero no los quieren buscar. Porque si el gobierno hubiera montado una política seria, este y el anterior, contra el fraude fiscal en España, y hicieran una reforma fiscal progresiva, habría recursos suficientes para ir a esa política que está planteando. Claro, de inversión pública, de economía productiva, sostenible, de inversión pública, Emilio, y políticas de empleo,
y desde luego no habría necesidad de estar recortando como están recortando en el sector público, destruyendo empleo, reformas laborales que solo benefician el interés de la COE y del gran empresariado de nuestro país, que se está ahorrando una pasta inmensa en indemnizaciones a los trabajadores y que además están consiguiendo el objetivo que querían de bajar los salarios en España. Claro. Fundamentales estos dos objetivos que tienen planteados, pero repito, el señor Rajoy no está por esa labor y por tanto seguirán defendiendo el adelgazamiento del Estado, la privatización de los sectores públicos y dejar al Estado, como decía, yo lo he dicho algunas veces, como decía un asesor creo que era de Bush, que decía que el Estado hay que hacerlo tan pequeño para poderlo arrastrar en cualquier momento y ahogarlo en una bañera. Era lo que decía. Pues fíjate, nos escribe David Roca, que nos dice: tengo 24 años, soy profesor, llevo 2 semanas en paro. Mi última nómina, 240 euros en una academia. ¿Seguirá recortando profesores?, se pregunta. ¿Puede vivir alguien con 240 euros? Sí, van a recortar profesores, pero además hay una cosa que es muy curiosa, y es que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que se han cargado interinos de los colegios, están pidiendo ahora voluntarios para hacer las horas que hacían los trabajadores en activo, los interinos en educación, pidiendo voluntarios para que la hagan de manera voluntaria. Es decir, eso está pasando en Castilla-La Mancha. Están pidiendo voluntarios y lo que le están contando es que si son voluntarios y dan clases a los chavales de manera voluntaria, van a tener puntuación gratuita, ¿quieres decir? Gratis, trabajar gratis. Van a tener luego puntuación para no cuando tengan que llegar a una plaza, estar los primeros de la lista para poder tener una plaza pública. Estamos llegando al trabajo esclavo. Trabajar gratis tiene un nombre, ¿eh? Estamos llegando al trabajo esclavo. Tú fíjate lo que dice Antonio Cañizares, porque toda esta crisis además tiene, yo creo, una vertiente moral, ¿no? Que además hay gente que se hacía la pregunta desde un punto de vista moral, ¿no? Entonces le diría a Antonio Cañizares: señor presidente del Gobierno, mi cuestión es tan sencilla como tan obvia es la respuesta. ¿Es mejor y más justo anteponer los intereses de los bancos y los banqueros al de los ciudadanos que vivimos en este país? No, yo creo que todo el mundo, si le preguntamos a los ciudadanos por la calle, el 99%, que dejaremos un Me voto parece para que alguno, no es justo. dirá que es una injusticia tremenda. La banca es usura, pero ahora se está viendo que es más usura que nunca. Se está viendo con mucha nitidez. Yo quiero recordar aquí un dato viejo, que es importante, no muy viejo. 2007-2008 es que la banca estaba ganando dinero a montones, a expuertas. Y de pronto, de la noche a la mañana, nos encontramos con tener que poner recursos públicos de los ciudadanos para salvar el agujero de los bancos. Es que es tremendo. Es absolutamente tremendo. Cuando tienen beneficios, reparten los beneficios en lo que son bancos entre los accionistas. Cuando hay pérdidas, están buscando al papá Estado para que de alguna manera eche una mano y que se tengan que socializar las pérdidas. La banca siempre gana. Eso en algunos juegos de estos de Nike, siempre lo dicen, sí. La banca siempre gana. En los casinos, claro, estos que tienen montado ahora mismo aquí en el nuevo modelo de desarrollo productivo de Madrid. El Eurovega. Que volvemos a los mismos pelotazos urbanísticos que han creado tanto drama en España, ¿no? Pues parece que la banca siempre tiene que ganar. Y evidentemente eso lo tenemos que combatir. ¿Cómo se combate? Se combate con una banca pública. Una banca pública que realmente pueda haber recursos para ponerlos al servicio de... Voy a dar un dato. Digo, al servicio de las empresas, que es lo que están necesitando. Una parte muy importante de las empresas en España están cerrando porque tienen un problema de liquidez. Bueno, pues la ciudadanía tiene que conocer un dato. 300.000 millones de euros, que es el 30% del Producto Interior Bruto de España, tiene en este momento la banca española, del Banco Central Europeo de Crédito, al 1% de interés. Eso lo tiene que saber. Y ese dinero, ¿por qué no está fluyendo en la economía para la economía productiva? Pues sencillamente porque ese dinero están cubriendo la deuda que tienen contraída los bancos españoles con bancos extranjeros e inversores extranjeros por toda la política que hicieron de crédito, de endeudarse con la política del ladrillo. Y en segundo lugar están comprando deuda soberana para especular con ese dinero, como dije antes, comprando deuda del Estado al 4 o 5% para seguir ganando dinero con unos recursos que deberían ser nuestros, digo, de los Estados en el Banco Central Europeo. No hemos hablado de justicia, ha habido muchas propuestas también con el tema de las tasas judiciales, ¿no? Porque en la parte de recortar el estado de bienestar, uno de ellos es el tema de la justicia. Está dando marcha atrás. Claro, bueno, no sé, mira lo que nos pregunta María Gallego, ¿no? Dice que le preguntaría a Rajoy cómo va a trabajar la justicia si no hay suficientes funcionarios y si despiden interinos. ¿Es que no les interesa que haya justicia en España? A los corruptos no. Claro. Porque si hubiéramos tenido unos tribunales de justicia dedicados a la corrupción, especialmente a la corrupción política y empresarial, porque detrás de cada político que se corrompe hay un empresario que lo está corrompiendo y que además está llevando beneficios de esa corrupción. Si hubiera habido tribunales de justicia suficientes para haber resuelto esos temas, no teníamos los 15 o 20 o 30 casos gordos, habrá cientos, pero los 15 o 30 o 20 o 40 casos gordos que tenemos en España no estarían en este momento encima de la mesa, porque cuando menos estarían
condenados los autores. El problema es que aquí hay mucha impunidad y tenemos gente como el caso Fabra, que lleva, y yo lo pongo mucho como ejemplo, porque lleva ya un montón de años y todavía no se ha dictado el auto final para ver si es realmente culpable de todo lo que se le está imputando durante muchos años. Y están cambiando los jueces en los tribunales de manera permanente, en el tribunal, en este concreto en el juzgado de Nules, han pasado ya 9, 10 o 11 jueces, ninguno se termina haciendo cargo del caso y ahí se muere la justicia. Y eso lo que crea es un descrédito de la justicia ante los ciudadanos. Y esa sigue siendo una asignatura fundamental pendiente en nuestro país. No el tema de las tasas. Las tasas es la solución de Gallardones, impidamos a los ciudadanos para que puedan ir a la justicia, también, que les cueste dinero, el que no tenga, que no vaya, y de esa manera reducimos los casos que van a la justicia, pero ese no es el problema. El problema es que hay que ampliar esa justicia y tenemos una justicia que no se ha adaptado a los tiempos democráticos, pero mucho menos a los tiempos de la corrupción que se ha creado en España, especialmente en los últimos años. Por tanto, recursos, dinero público para que tengan más medios y además juzgados, tribunales específicos y fiscalías específicas con más medios para perseguir los delitos de corrupción, porque eso nos están haciendo daño al conjunto de ciudadanos. Pues Cayo, hemos llevado ya 45 minutos hablando, me queda solamente una pregunta más por hacerte. Decirle a la gente que nos ha estado siguiendo a través del streaming, que ahora nos vamos, Cayo y yo también, al Ateneo de Madrid, vamos a seguir con esas asambleas abiertas que tenemos para ver qué le diríamos a Rajoy en el debate del Estado de la Nación. Y yo tengo una última, me ha gustado mucho, de las más de 1000 propuestas que hemos llevado, que a mí me ha gustado mucho, y es que Julio Gago le querría decir a Rajoy que escuchar al pueblo no es una opción, es una obligación. ¿A ti qué te parece? Pues que Julio tiene más razón que un santo, ¿no? Si alguna vez los santos tuvieron razón, ¿no? Porque Rajoy comprometió un programa. Rajoy, como decíamos al principio, está gobernando de manera ilegítima, porque aplica políticas que no le dijo a los ciudadanos que iba a aplicar, y además son radicalmente contrarias. Dicen los ciudadanos, que no lo decimos nosotros los de Izquierda Unida, dicen los ciudadanos que el 84% de los que han encuestado, y ya son muchas las encuestas que se han hecho, no es posible que todas las encuestas estén manipuladas, el 84% consideran que tienen poca o ninguna confianza en el presidente del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que una parte importantísima del electorado del Partido Popular no confía ya en Rajoy ni en su gobierno. Todo el gobierno suspende en todas las encuestas con nota de bono basura más de la mitad de los ministros, ¿no? Bueno, pues si eso Rajoy no lo quiere ver, evidentemente, porque él sabe lo que está haciendo y sabe lo que está opinando la calle, esas 36.000 manifestaciones que dijimos antes, él sabe que ha habido 3 huelgas generales, una contra Zapatero, o las políticas de Zapatero, y 2 contra el gobierno del señor Rajoy. Eso lo sabe, que está ahí la calle, y sabe que está haciendo daño a la gente, es consciente plenamente de ese tema. Por tanto, si no quiere cambiar, si no quiere escuchar, pues evidentemente no quedará nada más que un camino, y es que la presión popular terminará por forzarle a que presente la dimisión y a que convoque elecciones generales para que sea el soberano el que hable. Y si el soberano sigue apoyando políticas de este tipo, pues aquí nada que decir. Pero ahora, con las cartas encima de la mesa, no llegar y prometerle a la gente que somos el partido de los trabajadores y resulta que cuando aplica las políticas es el partido contra los trabajadores de manera sistemática. Algunos lo presumíamos que no era el partido de los trabajadores, pero otra gente seguramente que se quedó enganchada en aquellas palabras maravillosas de María Dolores de Cospedal cuando decía somos el partido de los trabajadores. Pues parece que no, pero en fin. Bueno, muchísimas gracias, Cayo, por habernos acompañado estos 45 minutos. Muchísimas gracias a todos los que habéis mandado hashtag, que no se quedan aquí, que lo vamos a utilizar para todos los demás, que vamos a utilizar para hacer ese debate de Estado de la Nación. Seguid mandándolas además a través de la página web de Izquierda Unida, y yo me marcho con Cayo ahora a seguir con estas asambleas abiertas sobre el debate del Estado de la Nación. Muchas gracias por estar ahí.